Buenas tardes, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El objetivo de este video es continuar con el capítulo 5 del libro de texto, que sería equilibrio de cuerpo rígido. Vamos a ver ahora el equilibrio de cuerpo rígido en 3 dimensiones. Antes de iniciar con el equilibrio de 3D, tenemos que ver un concepto que se denomina elementos a dos fuerzas. ¿Cómo nosotros vamos a identificar un elemento a dos fuerzas o un elemento a tres fuerzas? Esto se vuelve útil ya que muchas veces, como aquí lo dice en la presentación, muchas veces nos puede ayudar a simplificar de gran manera el procedimiento si nosotros logramos identificar un elemento a dos fuerzas. Y bien, ¿qué es un elemento a dos fuerzas? Bueno, ahí su nombre lo indica. Y el ejemplo más claro es aquí, el caso de la derecha. Lo tenemos esta barra que tiene esta forma ahí como de arco. Tenemos dos fuerzas que están actuando en sus extremos. En el punto A tenemos la fuerza A y en el punto B tenemos la fuerza B. Si nosotros decimos que ese cuerpo en forma de arco está en equilibrio, ¿qué tiene que suceder? De que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y que también la sumatoria de momentos sea igual a 0. Si empezamos con la primera condición, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿qué tiene que suceder? Vean que tiene que suceder que la fuerza A tiene que ser igual a la fuerza B y en dirección opuesta. Entonces, vean que esta se va a cancelar con esta. Entonces, el equilibrio va a estar en equilibrio de traslación. ¿Y cómo me aseguro que este cuerpo AB no va a rotar? La única forma que donde se puede cumplir esta condición es que las líneas de acción de sus fuerzas sean la misma. Entonces vean que un cuerpo, un elemento que esté sometido a dos fuerzas, tiene que cumplir esa condición. Vean que esta condición final, que me asegura que si yo hago sumatoria de fuerzas en respecto a X o Y, esta fuerza va a ser igual a esta, se va a cancelar, no va a haber traslación. Y si yo hago sumatoria de momentos en un punto, vean que, por ejemplo, en el punto B, esto se cancela y A, como pasa por la línea de acción o el punto de interés, también se va a cancelar. Entonces yo me voy a asegurar que este cuerpo está en equilibrio. Cuando ahorita lo vamos a ver en el libro de texto, pero generalmente cuando nosotros consideramos elementos a dos fuerzas, muy comunes van a ser los pistones, por ejemplo, y eslabones cortos. Siempre tengo que asegurar que eslabones cortos, si tiene las fuerzas aplican sus extremos, eso sería como un elemento a dos fuerzas. Bien, y ahora tenemos el otro concepto de un elemento a tres fuerzas, que es el que está aquí abajo. Podemos tener este escenario, el A. Yo me aseguro que tengo una barra horizontal. Vamos a ponerle una barra horizontal AB. ¿Cómo me aseguro que AB va a estar en equilibrio? Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de momentos va a ser igual a 0. Este escenario que tenemos A le llamamos fuerzas concurrentes. ¿Por qué? Porque si hacemos la línea de acción de sus fuerzas, F3, la línea de acción de F2 y la línea de acción de F1, vean que va a concurrir en un punto O. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos con respecto al punto O, que me asegurar que la barra no va a rotar. Y el otro escenario donde tenemos un elemento a tres fuerzas son en este caso de fuerzas paralelas. Vean que en este caso yo me tengo que asegurar que F1 más F3 tiene que ser igual a F2. Y que la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto sea igual a 0. Entonces esos son los dos casos o el concepto que vamos a ver. Un elemento a dos fuerzas, que es el más común que nosotros utilizamos y nos va a servir para los capítulos siguientes. Y un elemento a tres fuerzas que lo tenemos que identificar, que si queremos asegurarnos que ese elemento esté en equilibrio, puede suceder que esté el escenario A de fuerzas concurrentes o el escenario B de fuerzas paralelas. Veámoslo aquí en el libro de texto. Aquí lo dice, elementos a dos fuerzas. Los más comunes van a ser un cilindro hidráulico o un pistón, como los ejemplos que vimos anteriormente,
y el otro elemento que es común de dos fuerzas va a ser un eslabón. Entonces esos son los dos ejemplos donde tenemos elementos a dos fuerzas. Vean que para resolver esto es muy importante que ustedes analicen este ejercicio. El 5.13 es un ejercicio resuelto. Bien, veámoslo, analicémoslo y posteriormente hacemos otro ejercicio de práctica. Bien, vean que lo que tenemos, una palanca articulada que tiene como esta forma de L, por así decirlo, con una curva aquí. Esta palanca está articulada en A. Cuando me dice articulada significa que puede girar, y en A lo que está unido es por un pasador. Entonces aquí vamos a tener las dos reacciones de fuerza y está conectada por un eslabón corto BD. Bien, si yo voy y no identifico que un eslabón corto BD es un elemento a dos fuerzas, y yo podría decir, bueno, en A que tengo un pasador, entonces voy a tener una reacción de X y una reacción en Y. Bien, ¿y qué va a suceder? De que ustedes no lo van a poder resolver. ¿Por qué? Porque van a decir que en B van a tener un pasador. Entonces vamos a tener dos reacciones. Vamos a tener las dos reacciones en X y en Y de A, las dos reacciones de B en X y en Y, y vamos a tener un cuerpo que tiene 4 incógnitas, y evidentemente no podemos resolver porque solo tenemos 3 ecuaciones. Entonces aquí en este caso la solución era identificar, la solución es identificar que un eslabón corto es un elemento a dos fuerzas, vean aquí, donde sus fuerzas van a ser iguales en magnitud en diferentes direcciones opuestas, y van a cumplir o van a tener la misma línea de acción. Aquí. Van a tener las magnitudes, son exactamente la misma, su dirección va a ser opuesta y deben de tener la misma línea de acción para estar en equilibrio. Eso es lo que estamos viendo aquí. Tenemos el eslabón corto. Cuando analizamos, sabemos que es un elemento a dos fuerzas, y cuando ahora analizamos la palanca articulada, vean lo que analizamos en B. Ve que en B ya no vamos a poner un pasador, sino vamos a decir que es un elemento a dos fuerzas. Vean que esta es fuerza B y fuerza F, y F, vean que es opuesta y con un ángulo de 45 grados que está aquí. Y vean que ahora sí, ya yo podría resolver. Ya yo tengo en A, tengo un pasador, puedo ponerle las dos reacciones, o en este caso el libro la resolvió sacando no por componentes, sino directamente a la magnitud, y tengo la reacción o la fuerza F. Puedo hacer sumatoria de momentos en A y encuentro directamente la fuerza en B, y con sumatoria de fuerzas en X y en Y encuentro las reacciones en A, y listo, puedo resolver. Entonces veamos, este es un ejemplo que viene resuelto en el libro, el 5.13, se los recomiendo para que lo analicen y lo estudien. Yo el ejercicio que les propuse es este que está aquí. Este es un ejercicio que tomé del libro de texto Beer, y lo voy a plantear y les doy las soluciones, las respuestas. La parte matemática no lo voy a hacer porque ya eso es no involucra la parte estática. Lo que más me interesa en este caso es que ustedes analicen la parte estática, ya tengamos todo claro y ya resolvamos con ecuaciones, sumatoria de fuerzas, y les doy las respuestas para que ustedes lleguen a lo mismo. Entonces vean, en este caso yo tengo una barra que está articulada en B, esto es un pasador, y vean que podría decir que la barra ABC, y tengo este anexo que es este arquito que está aquí. Entonces me piden determine las reacciones en B y en D. Bien, aquí es importante identificar cuando vamos a hacer el diagrama cuerpo libre y cuerpo rígido. Podemos decir, bueno, mi cuerpo rígido es todas estas barras. Esta barra está unida por un pasador en B y por un pasador en D. Y muchos tendrían a decir, bueno, en B tengo
una reacción de pasador aquí, una reacción en Y, voy a tener un dx aquí y voy a tener un dy aquí. Bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que les comenté anteriormente, tengo 4 incógnitas y solo tengo 3 ecuaciones. Ven que evidentemente no puedo resolver. Por lo tanto, es importante analizar antes de hacer este análisis que hice de decir que son pasadores, notar que DC es un eslabón corto y que es un elemento a dos fuerzas. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a suceder? Cuando yo voy a analizar este ejercicio que está acá, yo voy a hacer el diagrama cuerpo libre de la barra. Ahí me disculpan un poco el tema de los dibujos porque no están quedando tan bien como se desea por un tema de tecnología, pero la idea es que ustedes lo puedan entender. Vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de la barra. Bien, entonces sabemos que tengo la barra. Esto lo voy a analizar. Que tengo en A, tengo una fuerza de 80 newtons. Eso es lo que tengo, fuerza externa. Ahora cambio los soportes por reacciones que tengo en B. En B lo que dijimos es un pasador. Entonces vamos a poner BX y BY. Y ahora dijimos que DC es un elemento a dos fuerzas. Entonces aquí en C vamos a tener un elemento a dos fuerzas. Donde va a ser la fuerza, yo voy a colocar CD del eslabón corto. Y ya tengo la magnitud, es una incógnita. La dirección también, no sé si esa dirección está bien. Como son incógnitas, yo las coloco. Cuando hago la matemática, la resuelvo y si me dio positivo, fue supuesta bien. Si me dio negativo, le cambio la dirección. ¿Y con qué ángulo voy a trabajar? Vean que el ángulo que estoy trabajando aquí tengo 75 de radio y 75 de radio. Entonces vean que es un triángulo especial, entonces este ángulo va a ser 45 grados. Bien, entonces teníamos un cuerpo rígido, hacemos su diagrama cuerpo libre, fuerzas externas solo está actuando la de 80, las reacciones del pasador ya las cambiamos, identificamos que CD era un elemento a dos fuerzas y por último me hace falta las dimensiones o cotas. En este caso yo no las voy a colocar, pero cuando ustedes lo hacen a mano, ustedes tienen que colocar las cotas. Yo no las coloco tanto por un tema estético. Aquí vamos a poner que este es B y aquí vamos a tener 90. Bueno, en este caso creo que sí se entiende. Y me dicen que B es 120 milímetros. Entonces aquí las cotas laterales son las que me cuesta por un tema de pantalla, pero ya se ve bien. Entonces vean que ahora cuando vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio, sí podemos continuar porque tenemos tres incógnitas. ¿Cuáles? Bx, By y Cd. Tres incógnitas con tres ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Ven que en este caso lo ideal sería empezar haciendo sumatoria de momentos en B. Bx me dio negativo. Eso significa que Bx, yo voy a poner que Bx es 667 newtons para la izquierda. Entonces esta sería la respuesta y By es para arriba. Y la fuerza CD, este sería con ángulo. Bien, vean que lo que me están preguntando en la
en el problema son las reacciones en B. Ya en B las obtuve y me piden las reacciones en D. Entonces vean que es importante analizar como lo hicimos aquí en este ejercicio. Vean que este es el cuerpo rígido, el eslabón corto sería un elemento a dos fuerzas. Cuando yo analizo el eslabón corto sería esto que está aquí. Pasa lo mismo aquí. Cuando yo analicé la barra, este era el punto C. Cuando analizo el eslabón corto, o sea, el diagrama de cuerpo libre del CD, que es el eslabón corto, vean que este va a ser T y este va a ser C. Vean que sería la misma magnitud, pero con dirección opuesta. Y esta, como dijimos, tenía que tener en D, que vamos a tener, perdón, decía, misma magnitud, fuerza CD con ángulo de 45. Bien, entonces vean que la fuerza que nosotros estamos, esta sería la reacción en el pasador o en el punto D. Entonces vean que la podemos dar en magnitud y ángulo, o la podemos dar por componentes de X y de Y, como ustedes lo quieran hacer. Pero en este caso de X y de Y son iguales porque tenemos 45 grados. Entonces tenemos la fuerza CD me dio 9,43, coseno de 45 tengo a de X y seno de 45 tengo a de Y, y encuentro esa respuesta que sería las reacciones en B y D.